Historia del conteo. El hombre tiene la capacidad de razonar, de crear, de tomar sus propias decisiones. Esta capacidad de razonamiento es la que lo distingue del resto de los seres vivos. Y es un proceso evolutivo que le ha tomado miles de millones de años. Resumido en una frase de Stephen Hawking, "For millions of years, mankind lived just like animals. Then something happened, which unleashed the power of our imagination. We learned to talk, and we learned to listen." Por millones de años, la humanidad vivió igual que los animales. Entonces, algo sucedió, que desató el poder de nuestra imaginación. Aprendimos a hablar y aprendimos a escuchar. Es decir, aprendimos a comunicarnos. Los factores clave que marcaron el inicio de la evolución de la humanidad fueron la capacidad de andar en dos piernas, la capacidad de crear herramientas, la capacidad de comunicarnos y el crecimiento de nuestro cerebro. Con esta capacidad de comunicación se empezaron a crear las primeras tribus nómadas, es decir, iban de lugar en lugar buscando su propio alimento. Y con esto surgió la necesidad de contar. Entonces, la historia del conteo y la historia de las matemáticas es tan antigua como la misma historia de la humanidad. ¿Por qué necesitaban contar? Pues necesitaban contarse entre ellos, necesitaban contar sus alimentos, las semillas, los animales que cazaban y inclusive los días, sus calendarios. Contaban con los dedos de las manos y con los dedos de los pies. Como dice Shakira en una canción muy vieja, perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos. Entonces, el hombre primitivo, el conteo más primitivo fue con los dedos de las manos y con los dedos de los pies. Además de eso, hacían inscripciones o hacían grabaciones en huesos, en piedras o en maderas. Esto que estás viendo, por ejemplo, es el hueso de Ishango, que tiene aproximadamente 20,000 años, o sea, fue hace 20,000 años antes de Cristo. En este hueso se ven unas marcas que podrían ser números, conteos, podrían ser también un calendario o un tipo de calculadora antigua. Otra forma de contar que desarrollaron los incas fue realizando nudos en cuerdas de algodón. Con el surgimiento de la agricultura, surgen las primeras grandes civilizaciones. El hombre deja de ser nómada y se vuelve sedentario. Y empiezan a agruparse en grandes ciudades. La cuna de la civilización se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates, la zona que conocemos como Mesopotamia, lo que hoy es Irak, Irán, Turquía, esos pequeños países. Fue donde empezó la civilización y es donde se empezaron a establecer las primeras ciudades agrícolas establecidas por los sumerios. La cultura sumeria, los pueblos sumerios, más adelante fueron unificados por el rey Sargón de Akkad y formaron a los arcadios, que después dieron paso a los babilonios. Con estas civilizaciones más avanzadas, pues se requirió un tipo de conteo más especializado. El hombre tuvo la necesidad de crear números, no solo de contar con los dedos de las manos y de los pies, sino de realizar sus propios números. Esta fue la primer numeración, los primeros números, los números sumerios. Los sumerios realizaban en barro o en arcilla figuras que representaban números. Entonces, el 1 era un cono, el 10 era una esfera pequeña, el 60 un cono grande, el 600 un cono grande perforado, el 3600 una esfera y el 36,000 una esfera perforada. Si te das cuenta, aquí tenemos una base sexagesimal combinada con una base decimal, es decir, 1 por 10 te lleva al 10, luego por 6, 60, por 10, 600, por 6, 3600, por 10, 36,000. Entonces seguiría el 216,000.
aunque no se han encontrado registros de este número. Tal vez sus números llegaban antes o no llegaban hasta el 216,000. Entonces, esto que estás viendo son los primeros números que existieron en Mesopotamia, hechos con figuras de barro. Por ejemplo, el 51, ¿cómo formaban sus números? Pues únicamente los juntaban, no juntaban sus símbolos. Entonces el 51, pues eran 5 esferas que representaban el 10 y un cono que representaba el 1. Entonces, así representaban, por ejemplo, el número 51. Con el tiempo vieron la necesidad de guardar un documento, guardar un registro de estos números, por ejemplo, para transacciones comerciales entre ganaderos y agricultores. Entonces, lo que hicieron fue poner estos números, estas representaciones numéricas, en bolas de arcilla. Y cuando necesitaban de estos números, pues las quebraban, las rompían y veían los números que había adentro. Después, para no tener que romper las bolas, lo que hicieron fue grabar inscripciones o representar lo que había adentro de estas esferas. Y todo esto derivó en la numeración cuneiforme, en los primeros registros en arcilla de los números. Los babilonios desarrollaron un sistema sexagesimal donde únicamente tenían 2 símbolos, el 1 y el 10. El 1 era una cuña hacia arriba, el 10 una cuña hacia el lado, una cuña horizontal. Si los juntaban, pues ya formaban todos los números del 1 hasta el 59. Por ejemplo, para expresar el número 38, pues eran 3 de a 10, 3 cuñas de a 10 y 8 de a peso, 8 de a 1. Y ahí tenemos el 38. Ellos tenían una base sexagesimal, es decir, y tenían un valor posicional. En el primer nivel, de derecha a izquierda, tenían las unidades 0 a la 1. En el segundo nivel, 60 a la 1, que es 60. En el tercer nivel, 60 a las 2, que es al cuadrado, que es 3600, y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Los números del 1 al 59, pues ya los vimos, están aquí. Nada más sumamos o usamos el 1 y el 10 y así podemos juntar del 1 al 59. Pero arriba del 59 usamos el valor posicional. Por ejemplo, para el 63 necesitamos 2 niveles. El primer nivel es el de las unidades, el segundo nivel vale 60, como si tuvieras un billete de 60. Entonces necesitamos 1 de a 60, recuerda que el 1 es la cuña vertical, 1 de a 60 y 3 de a peso, 3 de a 1. Entonces ahí tenemos el 63, 1 de 60 y 3 de 1, 2 niveles. ¿Okay? Entonces, ¿cómo representaríamos el 150? ¿Cuántos de a 60 necesitas para acercarte al 150? Pues necesitas 2 de a 60. 2 de a 60 te dan 120. Para el 150 te faltan 30. 10, 20, 30. Entonces, ese sería el 150. Por último, ¿cómo representarías, por ejemplo, el 600? ¿Cuántas de a 60 necesitas para acercarte al 600? Pues necesitas 10. 10 de a 60. Y ya llegaste, ya no necesitas más unidades. Entonces, aquí el problema es que en la cultura babilónica no tenían el 0, no tenían la representación del 0. Entonces lo que hacían era dejar este espacio en blanco, lo cual a veces generaba confusión. Este era el 600, o tal vez podría ser el 10, perdón. Entonces, la falta del 0 generaba confusión. Este sistema sexagesimal todavía lo seguimos usando, por ejemplo, en nuestra medida del tiempo. O sea,
Una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. También lo usamos para la navegación, ya que en la geometría, pues un círculo tiene 60 grados, 360 grados, y la brújula es una representación circular. ¿Okay? Vamos ahora a otra cultura súper interesante y súper importante. Los egipcios. La cultura egipcia la civilización egipcia tenía grandes conocimientos en matemáticas para construir las grandes pirámides que hicieron y la civilización tan impresionante que tuvieron. La numeración egipcia se basa en estos símbolos. Tiene una base de 10. Tenemos el 1, que es como un palito, el 10, que es como un arco, el 100, que es un bastón, el 1000, que es una flor de loto, y así sucesivamente. El 10,000, el 100,000, el millón. Tenemos estas figuras. Si nosotros juntamos estas figuras, podemos formar cualquier número en egipcio. Por ejemplo, si queremos el 3244, pues necesitamos 3 de a 1000, 2 de a 100, 4 de a 10 y 4 de a peso. 4 de a 1. Ahí está el 3244. Entonces, los egipcios lo único que hacían era unir estos símbolos y formar sus números. Vamos ahora al Imperio Romano, el gran Imperio Romano. Roma fue un imperio muy grande que abarcaba casi todo el mundo occidental. Entonces, toda la parte de Europa trabajaba con los números romanos. Ellos usaban letras para representar números. La I era el 1, la V el 5, la X el 10, la L el 50, la C el 100, la D el 500 y la M el 1000. Estos números pues los debes recordar de la primaria. Recuerda que solo podían escribir el mismo símbolo 3 veces. Entonces, a la derecha sumaban, a la izquierda restaban. Por ejemplo, si querían escribir el número 1984, pues tenían todo esto. El 1000, luego el 900, que es a 1000 le quito 100, luego el 80, que es un 50 con 30 más, y por último el 4. Al 5 le quito 1. Y todo este número era el 1984. La numeración romana se sigue usando, por ejemplo, en los relojes, al final de las películas para indicar el año de la película, en las lápidas o incluso en algunos tatuajes. Si nos regresamos mucho tiempo atrás, nos regresamos otra vez al hombre primitivo, hubo una época que fue la última glaciación, la última era glacial. Durante esta época se cree que los hombres asiáticos, cruzaron a través del estrecho de Bering hacia la parte de América. Y ahí comenzaron también algunas tribus nómadas que más adelante también descubrieron la agricultura. Este surgimiento de la agricultura en América se dio en la zona de Mesoamérica, lo que corresponde a la parte centro y sur de México y a Centroamérica. La cuna de la civilización de este lado de Mesoamérica fueron los olmecas, que más adelante dieron paso a culturas muy importantes y muy grandes como fueron los aztecas y los mayas. Y bueno, cuando hablamos de los mayas hablamos de grandeza, de riqueza cultural, riqueza científica. Eran grandes astrónomos, grandes agricultores, grandes matemáticos. Y una aportación muy importante de los mayas a las matemáticas fue el uso del cero. Esa fue toda una revolución. Los mayas fueron los primeros en conceptualizar el cero como un número. Los mayas tenían solamente 3 símbolos. El 0, que es como una concha, como un balón.
el 1, que es un punto, y el 5, que es una barra. Además tenían una base vigesimal y un valor posicional que iba de abajo hacia arriba. Es decir, en el primer nivel estaban las unidades, en el segundo nivel los de a 20, 20 a la 1, que es 20, en el tercer nivel los de 400, que es 20 a la 2, en el siguiente nivel los de 8000 y así sucesivamente. O sea, era una numeración muy parecida a la numeración de Babilonia, solo que aquí la base era vigesimal. Entonces, los números del 0 al 19 pues eran muy sencillos, solo ibas sumando puntitos y barras. Recuerda, los puntitos valen 1, las barras valen 5. Entonces, solo juntaba los puntitos con las barras y así tienes la numeración del 0 al 19. Pero a partir del 20 ya tienes que usar el valor posicional. Por ejemplo, para construir el 62 necesitas 2 niveles, las unidades y las de a 20. Entonces, ¿cuántos de a 20 necesitas para acercarte al 62? 3. 1, 2, 3 de a 20. 20, 40, 60. 3 de a 20 nos dan 60 en el segundo nivel. Y en el primer nivel, pues todavía nos faltan 2 unidades. Entonces, ahí tenemos el 62. 3 de a 20 y 2 de a 1. 62. Por ejemplo, si queremos el 55, pues también llegamos hasta el segundo nivel. ¿Cuántas de a 20 necesitas para el 50? 2, 20, 40. Porque ya con 3 ya te pasas. Con 2 tienes 40. Para el 55 todavía te faltan 15. Entonces, 15 unidades. 5, 10, 15. Y ahí tenemos el 55. 2 de a 20 que nos dan 40 y 3 barras, cada una son 5 unidades. 5, 10, 15. 40 más 15, 55. Otro ejemplo, ¿cómo formarías el 100? ¿Cuántas de a 20 te dan para que tengas el número 100? 5 de a 20. 20, 40, 60, 80, 100. 5 de a 20. Y ya llegaste al 100, ya no necesitas más unidades. Entonces, 0 unidades. De ahí la importancia del 0 para marcar las casillas donde ya no había ningún valor numérico. ¿Okay? Nosotros tenemos un sistema muy parecido a los babilonios y a los mayas. Tenemos un sistema decimal con un valor posicional. Nuestro sistema va de 10 en 10, o sea, 10 a la 0 que es 1, 10 a la 1 que es 10, luego al cuadrado que es 100, al cubo que es 1000 y así sucesivamente. A lo que llamamos unidades, decenas, centenas, unidades de millar y así sigue. Este tipo de numeración con una base decimal con valor posicional viene de la India, pero fue dado a conocer por los árabes, ¿okay? Por el precursor del álgebra y por Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci. Estos números son conocidos como números indoarábigos porque vienen de la India, pero fueron dados a conocer por los comerciantes árabes. ¿Okay? Fibonacci escribió un libro donde nos decía la importancia o la simplicidad del sistema hindú, del sistema indio, pues era mucho más sencillo y mucho más fácil de manejar para las matemáticas. Entonces, los comerciantes árabes adoptaron esta numeración y la llevaron al resto del mundo. Y después se cambió la numeración romana por la numeración indoarábiga. Los números que estás viendo ahí
son los números originales y cómo fueron cambiando con el paso del tiempo a los que conocemos hoy. Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Por ejemplo, yo tengo 40 años, entonces voy a poner mi edad en todos los números, en todos los sistemas de numeración que acabamos de ver. Vamos a empezar con el sumerio. Para representar el 40, pues necesito 4 de a 10, es decir, 4 esferas. Las tendría que hacer en barro. Mis 4 esferas, ahí está el 40. Si lo quiero en babilonio, pues 4 cuñas horizontales. 4 de a 10, 4 cuñas horizontales. Ahí está el 40. En egipcio, 4 arcos. Recuerden que los arcos representan el número 10. En romano, pues al 50 le quito 10. Ahí está el 40. En maya necesito 2 niveles. 2 de a 20 ya me dan 40, entonces ya no necesito más unidades. 2 de a 20 y 0 unidades. Y ahí está mi edad escrita en todos los sistemas más antiguos de numeración. ¿Le entendiste? Te reto a poner tu edad en todos estos sistemas de numeración y también estaría genial que pusieras el año de nacimiento. Tu año de nacimiento en sirio, en babilonio, en egipcio, en romano y en maya. Pues espero que les haya gustado el video, que le hayan entendido. Cualquier duda, déjamela en tus comentarios. Si quieres saber sobre algún otro sistema de numeración antiguo, con gusto lo revisamos. Que tengan un excelente día.